en forma virtual no puede comenzar a construir, pero sí quería hablarle de las características y el miércoles mismo ya comenzar a montar. ¿Qué es esto? Entonces acá tenemos una página que nos sirve de fuente de información, un robot con inteligencia artificial, ¿verdad? Eso es lo que me encantaría que así mismo podamos hacer. Un robot con inteligencia artificial. Y el concepto de Machine Learning entonces es utilizar redes neuronales para que un coche Arduino se conduzca solo evitando obstáculos, ¿verdad? De hecho que varios de ustedes ya estuvieron haciendo ¿verdad? Este tema de poner el ultrasonido y que vaya esquivando lo que encuentra en su frente, pero para dejarle con más inteligencia como un robot propiamente dicho, ¿verdad? Tiene que hacer más cosas que eso. Y entonces hablarle un poquito de lo que significa entonces redes neuronales. Para eso voy a apelar acá a esta fuente de información que dice breve historia de las redes neuronales. Y no es nada viejo, o sea, no es nada nuevo, quise decir. Ya en los años 60, un científico de apellido Rosenblatt se inspiró en otros trabajos y hizo que nacieran las redes neuronales artificiales. Y entonces es un sistema que toma entradas binarias y produce una salida binaria. Y para calcular esa salida se introduce variables, dice, que expresa la importancia de la respectiva entrada a la salida y de la neurona 1 o 0, ¿verdad? Es importante llevar en cuenta que la máquina, un hardware, solo reconoce 1 y 0, ¿verdad? Y después está el lenguaje máquina, que un montón, una línea de montón, 1 y 0 le traduce qué acción realizar a través de la suma de multiplicación de peso de entrada mayor o menor a determinado umbral. Entonces, nosotros vimos en arquitectura lo que era las puertas lógicas, ¿verdad? Y vimos que era combinación de 1 y 0 para determinar un comportamiento. De esta manera, como está en este gráfico, es como se expresa una red neuronal, ¿verdad? Que se conecta con varios puntos, varios nodos, ¿verdad? En este caso, entradas, se transforma, se procesa y tiene una salida. Y en 1980 ya existía lo que es aprendizaje automático de máquina, ¿verdad? Que ya había máquinas inteligentes que aprenden de su entorno, ¿verdad? Para lograr que las redes de neuronas aprendan solas, fue necesario introducir un nuevo tipo de neuronas, una neurona sigmoide, similar al perceptrón, pero permite que las entradas en vez de ceros o unos puedan tener valores reales como 0,5 o 0,377, lo que sea, ¿verdad? Entonces, recordar que las redes perceptrón reconocen solo ceros y unos, y las neuronas sigmoides sí interpretan valores, números reales. También aparecen otras neuronas llamadas vías que siempre suman 1 en las diversas capas para resolver situaciones, ¿verdad? Entonces, recordemos, vías suman 1 en cada capa, ¿verdad? Ahora la validez de ser 0 o 1 será en esta forma, w.x más b, donde será la función sigmoide definida. Acá tenemos una fórmula y una expresión, una imagen de la curva logística. Entonces, fueron apareciendo. Tenemos unas redes llamadas red feed forward. Se le llaman las redes en las que la salida de una capa son utilizadas como entrada. Dice. La salida es utilizada como una entrada en la próxima capa, ¿verdad? ¿Entienden? Que la salida de uno es la entrada del próximo. Y es como hacer loops, dice esto quiere decir que no hay loops hacia atrás, siempre se alimenta de valores hacia adelante. Hay redes que veremos más adelante en las que sí existen loops. Entonces, otro concepto es Fully Connected Forward Networks y se requiere a que todas las neuronas de entrada están conectadas
con todas las neuronas de la siguiente capa, ¿verdad? Es como una, como hacer un triple, ¿verdad? De mi segundo triple eléctrico, yo le conecto al que está el próximo y próximo y próximo, ¿no? Y así se alimentan. En 1986 surgió, alguien está queriendo entrar, día, voy a poner que todos ingresen automáticamente. Hola Lidia. Entonces, gracias a este algoritmo llamado backpropagation, se hizo posible entrenar redes neuronales de múltiples capas de manera supervisada. Al calcular el error en la salida y propagando hacia las capas anteriores, se van haciendo ajustes pequeños, ¿no? Entonces, este es una red neuronal inteligente que hace ajustes a demás capas. En el 89, Convolutional Neural Network son redes multilayer, dice, o sea, multicapas, como se ve aquí en el gráfico. Toma su inspiración del corte visual de los animales. Esta arquitectura es útil en varias aplicaciones, principalmente en procesamiento de imágenes. Si ustedes ya escucharon hablar de procesamiento de imagen, es el hecho de que una máquina, en este caso si nosotros le ponemos una cámara a nuestro vehículo y por la cámara comienza a detectar personas, objetos, autos y poder reconocer eso y hacer una acción sobre el momento que reconozca, ¿verdad? Entonces, con este Convolutional Neural Network se puede hacer. Fue creada por Jan LeCun y está enfocada en reconocimiento de letras, dice letras manuscritas, dice. Entonces, un robot que puede reconocer letras. Entonces, en el 97 surgió este Recurrent Neural Network, como está aquí. Dice, aquí vemos la red, tiene neuronas ocultas con loops hacia atrás en azul y esto permite que almacene información en celdas de memoria. Entonces, aquí ocurre algo que es almacenar información. En el 2006 se tiene la Deep Learning. Bueno, aquí Deep Learning ya es un concepto nuevo. Dice, la Deep Belief Network utiliza un autoencoder, que es esto, con Restrict Load Summon Machine, que para representar a las neuronas de la red y obtener mejor resultado final. Entonces, con el Deep Learning se pudieron hacer más cosas hoy en día. Dice, antes de la Deep Learning, en 2006, los modelos con profundidad, que con cientos, decenas de capas, cada uno de estos son capas, eran considerados demasiado difíciles de entrenar. Esto difícil de entrenar y el uso de las redes neurales quedó estancado antes de 2006. Con la creación de Deep Learning se logró obtener un mejor resultado, se devolvió el entusiasmo en poder lograr el aprendizaje profundo en redes neuronales y hoy en día no se utiliza demasiado, pero fue un gran hito en la historia en el desarrollo de Deep Learning y permitió la exploración para mejorar redes existentes. Entonces, en 2014 se tiene un nuevo concepto llamado GAN, Generative Adversarial Networks, y puede aprender a crear muestras de manera similar a los datos con los alimentados, ¿verdad? Entonces, cuando uno alimenta un machine learning, le alimenta de varias maneras, ¿verdad? Con fotos, sí es para reconocer imagen, o con sonidos también se puede alimentar un robot para que reconozca el sonido posteriormente, la voz de alguien, por ejemplo, como lo hace, si ustedes conocen este de Google, Alexa, ¿verdad? De Google. La idea detrás de GAN es tener dos modelos de redes compitiendo. Un llamado generador toma inicialmente datos basura como entrada y genera muestras. Y otro es discriminador, recibe del generador y en conjunto hace un entrenamiento y deberá ser capaz de diferenciar entre las dos fuentes. Entonces, allá se está aproximando a los conceptos actuales. Estas redes juegan una partida
donde el generador aprende a producir muestras más realistas y el discriminador aprende a distinguir datos reales y muestras artificiales. Estas redes son entrenadas simultáneamente para finalmente lograr que los datos no puedan detectarse de datos reales. Entonces, esto es lo que hoy en día se está teniendo mucho, ¿verdad? A la hora de poder tener. Nosotros tenemos un proyecto en el PTI que les puedo compartir acá si tengo acceso ahora para mostrarle cómo estamos usando Machine Learning con hardware, ¿verdad? En este caso vamos a usar una Raspberry Pi como un ejemplo para compartir con ustedes. Necesito que reaccione mi PowerPoint. Un ratito, la máquina está pensando. Le esfuerza un poquito, pero verdad. Sí. Un ratito ahí ya. Cerrar. Me pide mi OneDrive, por eso me pide que ingrese mi OneDrive. Iniciar. Pues, muy bien. Bueno, entonces acá les quiero compartir un trabajo que estamos haciendo por el PTI. Bueno, entonces, este trabajo tiene un título llamado Monitoreo de Límites Acuáticos de Áreas Protegidas de Itaipú, donde Itaipú tiene 8 reservas que Itaipú cuida, unas reservas naturales, y esas reservas naturales no tienen ningún equipo o manera de poder monitorear los límites, ¿verdad? ¿Qué significa el límite? Que una persona en una embarcación, una canoa, una lancha, puede llegar hasta cierta parte nomás del refugio de Itaipú. Y a partir de ahí, ella es acceso prohibido, ¿verdad? Porque es una propiedad de Itaipú, reserva de Itaipú. Entonces, administra 8 áreas protegidas al borde del embalse, discriminada desde Hernandaria hasta Salto del Guairá. Y a modo de asegurar la comunicación con las personas que navegan en las aguas, son necesarias boyas que delimiten las zonas acuáticas del área, ¿verdad? Entonces, la idea es instalar boyas. Boyas que es un equipo que se usa en ríos. Generalmente algunos tienen iluminación para que indique luces, caminos a los caminos acuáticos, ¿no? A los que están embarcando, los que están en barco. Entonces, nuestro trabajo va a ser eso, de poder hacer un dispositivo, ¿verdad?, que permita delimitar fronteras, incrementar mecanismos de control y haciendo diseño y fabricación de boyas. Y con eso va a tener una tecnología de visión computacional, radares y sensores, ¿verdad? Y visión computacional es Machine Learning, que estamos hablando ahora del concepto. Y bueno, este es desde febrero que estamos con esto. Ahora estamos en el proceso de la fabricación de las boyas y después colocarle los sensores, ¿no? Y esos sensores lo que va a permitir es que envíe señales a un puesto de comando de Itaipú, ¿verdad?, que pueda ser alertado de la presencia de intrusos en las zonas protegidas. Y entonces, este es un
ejemplo de cómo trabaja un dispositivo con Machine Learning que detectó una persona y ya le avisa al puesto de comando. Por el simple hecho de detectar una persona ya se activó y comienza a seguirle, ¿verdad?, a esa persona. Y puede funcionar para embarcaciones, para personas y para animales, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere utilizar es cámaras, ¿verdad? Estas cámaras Domo, compatibles con Machine Learning, ¿verdad? Tiene un costo de $2.700 la cámara y permitirá eso, ¿verdad?, de poder detectar embarcaciones de personas, animales y de avisar. Sistema de detección y seguimiento de pequeñas embarcaciones y o nadadores. Y lo que va a permitir es, del otro lado, al sistema de monitoreo de Itaipú, es que puedan tener supervisión y control, tener CCTV o cámaras, ¿verdad?, Video Analytics, que es el resumen de todo lo que vio la cámara. Cámaras infrarrojos, radares y drones, ¿verdad? Con drones también se podrá hacer lo mismo. Aquí tenemos una imagen de lo que es una boya simple, sin el sensor todavía. Ya se llevó el sensor allá, o sea, la boya ya se llevó a probar. La boya funciona bien, inclusive se le hizo pruebas de disparo para que el que está entrando en la zona prohibida, ya sea para contrabando o lo que sea, ¿verdad?, porque depende de cuál reserva es, se usa mucho para contrabandear hacia Brasil cosas. Entonces, superó todas las pruebas de disparo por sobre todo. Y también en el caso que se quiera robar, el sistema va a avisar, también tiene GPS. Entonces, de esta manera son las boyas. Un diseño primero se hace y después que el diseño es aprobado, se pasa a la fabricación. Y aparte de tener cámaras de reconocimiento, va a tener sensores. Y ese sensor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hay una tecnología muy interesante. Les invito a que puedan leer sobre más, que es LoRaWAN. LoRaWAN es una tecnología de red inalámbrica compatible con Arduino, con Raspberry, con muchas placas, y lo que permite es tener red a larga distancia. Estamos hablando de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros. Entonces, ¿alguien quiere entrar? A ver, ¿quién va a entrar? Marco se está tratando de entrar, eso. Dice que no le deja entrar. Sí, por eso acá veo, pero voy a poner que todos pueden entrar automáticamente. No está acá su pedido. Bueno, igual ya puede entrar. Bueno, le estaba dando siempre presentación mi trabajo en el que estoy yo ahora trabajando de día, ¿no? Bueno, entonces la cámara va a hacer el trabajo de identificar algo, ¿verdad? Pero por LoRaWAN va a poder comunicar. Al detectar una embarcación, emite una alerta, el personal de seguridad actúa en base a la alerta, hace un despliegue de drones o patrullas y hace emisión de alarma. Esa emisión de alarma puede ser un sonido de sirena o un speaker que diga, por favor, aléjense o algo. Va a tener otros sensores que son de larga distancia, dicen, y este sensor es un detector de incendio para compatible con LoRaWAN, que cuando detecta gas de tipo dióxido de carbono, que es el gas que se expulsa en todo tipo de incendio, que es el gas del fuego, va a poder avisar también, porque como está en medio de bosques, esta reserva, ¿verdad?, en caso de incendio también va a poder avisar al puesto de control. Y aparte de colocar todo el hardware, necesita de un software, de una interfaz. Esa interfaz lo que permitiría es monitorear variables, ver las imágenes de la cámara y también ver lo que detecta el sensor.
Y bueno, hasta ahí está ahora el proyecto. Estamos trabajando en eso y estoy yo trabajando también con el tema de Machine Learning, muy interesante, por eso quería compartir con ustedes el tema de Machine Learning. Y volviendo al proyectito que me encantaría que podamos hacer para la feria, es este, ¿verdad? Coche Arduino con inteligencia artificial usando Machine Learning. Acá vemos cómo se está comportando el robotcito. Está mirando todo su ambiente. Dice, para simplificar el modelo de aprendizaje, se tiene una red de 3 capas con 2 neuronas de 3 entradas ocultas y 2 de salida. Dice. Entonces, 2 entradas, 3 entradas y salidas para giro y dirección. Para este ejercicio haremos que la red neuronal tenga 4 salidas, porque tiene 4 motores. Y una entrada es el eco y el otro también, que es el de seguidor en línea. Tiene un seguidor en línea y tiene un ultrasonido. Entonces, esos son las entradas. También cambiaremos las entradas porque todas comprenden valores menos 1 y 1 y sean acordes a la función tangente hiperbólica. Entonces, acá pueden ver, ¿verdad? Que hay entrada menos 1, entrada 0, entrada 1. Y como pueden ver también, todo, la máquina lo interpreta entre 1 y 0. Y entre 1 y 0 entonces va a detectar que cuando es 1 va a avanzar, cuando tiene que ser 1, detecta algo, bueno, un motor 1 va a ponerse de tipo high, y el motor 4 también de tipo high, entonces va a moverse de alguna manera. Y estas combinaciones va a permitir avanzar, retroceder, girar, izquierda o derecha. Entonces, para instanciar la red neuronal, se tiene ya definido este código, que por cierto se trabaja en ambiente Python. Todo lo que es inteligencia Machine Learning se trabaja con Python. Si ustedes ya conocen alguna vez, ya tocaron Python, es muy, muy bueno, interesante. Aquí podemos ver el código Python completo, dice. Entonces, ustedes pueden descargar y pueden mirar. Y también vemos la gráfica del coste y que disminuye a medida que se entrena. Tras 40.000 interacciones. Entonces, pueden ver que primero en el gráfico la máquina comienza a estudiar muchísimo, o sea, el robot que se monta y después ya reconoce ya todo el ambiente. Reconoció un ambiente. Entonces, en este caso se utilizó un coche, el Lego 1 de 3, un Arduino 1. Si eres maker, te resultará fácil construir el tuyo, ¿no? Ustedes también ya tienen la experiencia de estar montando estos robotcitos en la clase, entonces no le va a ser difícil, ¿no? Acá vemos lo que es el diagrama, que utiliza un sensor ultrasonido, utiliza 3 seguidores en línea, 4 motores, un servomotor, batería y Bluetooth. Estas cosas tenemos en el laboratorio, entonces se pueden montar tranquilamente. Se usa un servo para la parte delantera que va a mover el sensor de distancia de izquierda a derecha como un radar. Nosotros hicimos ya radar en la clase, pero es más que un coche. Se le va a poner 4 ruedas y con la placa Arduino encima del chasis. Y el objetivo es enseñar a programar red neuronal en la IDE Arduino. Entonces, acá vamos a poder hacerlo. Acá ustedes van a ver cómo montar. Y primero se tiene que copiar el código de red neuronal que está ahí en el enlace de arriba e introducir en IDE Arduino. Y después trabajar en el código Arduino, trabajar en esta parte para instanciar el servomotor, sensores, ultrasonidos, seguidor de línea, full. Tiene un código bastante interesante. Amerita que miremos línea por línea cuando estamos trabajando en él. Vemos que acá se crea la variable para servo, se llama a una librería de servo mismo. Después se crea la variable para eco y trigger del ultrasonido,
Y después se definen los pines para los 4 motores, que en total serán 8, ¿verdad? Porque un motor representa 2 entradas. Entonces acá son 8. Configuración de network o de red. Entonces acá pueden ver que están creando los nodos de la red neuronal con los valores definidos en el Python. Y acá se comienza a crear función. Esta es la función stop o para quedarse quieto. Y NA, ANA, B son los motores, entonces low, low, stop, quieto, ¿verdad? Hay otra función también creada. Este es para medir distancia en centímetros con el sensor ultrasonido. La función setup, que es de Arduino mismo, para mover los motores. Después se están trabajando con variables. Se crean variables aquí en estas líneas. Se van creando variables para diferentes usos. Y en el void loop, que en la parte de ejecución se crean funciones, ¿verdad? Funciones. Acá hay una función llamada conducir, que se creó acá. Y todo de acuerdo a la red neuronal. Entonces, muy interesante que estemos probando cuando se pueda. Y aquí un video que muestra cómo podría funcionar. Entonces, me interesa mucho que tengamos así un cartelcito que diga, bueno, coche con Machine Learning. Miramos este video. En resumen, profesor, lo que el coche hace es Hola. Hola. Se trabó, Brain. Murió el internet de él. Le fue demasiado al compartir el video.
¿Viste el grupo, Víctor? Pedro, No. ¿qué dijiste? Pedro. ¿Viste el grupo? No. Ahora voy a mirar. Se fue la luz del profesor. Vamos a cortarlo mañana. Teta, boludo. Y Bueno, bueno, podemos. adiós. Gracias a todos. Cortemos Gracias ya. a todos. Man, yo estaba comiendo, boludo. Estaba cenando, boludo. Bueno, yo me fui hice un pedido de ahí de Dakota. Me fui afuera, estaba ahí. Y después vine y estaba comiendo acá y después se fue la luz del profesor. No era core. Bueno, hablamos, estudiar, Víctor. Adiós. ¿A estudiar? Y sí, para el viernes, hey, practica. Hay tareas. Man, el lunes. Bueno, Pues, hablamos. chao. Hablamos. Off.